Hola, buenos días. Yo les voy a hablar sobre los trastornos de comunicación y el lenguaje. Para introducirnos en el tema, consideré necesario comenzar enunciando los conceptos básicos sobre lo mismo. ¿Qué es la comunicación? Comunicar es reconocer la existencia del otro, es intercambiar pensamientos, sentimientos y deseos. La comunicación es exclusivamente humana. Todas las especies desarrollan estrategias de comunicación. No obstante, la comunicación humana es la más compleja y la más elaborada. Por lo tanto, requiere de un proceso de comunicación para su eficacia. Este proceso va a requerir de un emisor, un mensaje, un receptor, un canal y un código. El código privilegiado de la comunicación humana es el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Desde el punto de vista formal, el lenguaje es un sistema de signos arbitrarios estructurados a través de reglas que nos permiten combinar sonidos para formar palabras, combinar palabras para formar frases. En base a este intrincado de redes de procesos que intervienen en la eclosión del lenguaje, cualquier alteración que se produzca en alguna de ellas puede suponer una dificultad o un trastorno en su desarrollo. Después de haber definido estos dos conceptos, ya podemos centrarnos en el tema principal, el cual es trastornos de la comunicación y el lenguaje. Lo vamos a dividir en tres grandes bloques: trastornos del habla, trastornos del lenguaje y trastornos de la comunicación. Trastornos del habla. Consideramos trastorno del habla aquellas dificultades para la articulación o para la producción clara y fluida de la expresión oral. Este también lo vamos a dividir en tres grandes subunidades: trastornos que afectan a la articulación, la dislalia, incapacidad para producir uno o varios fonemas de la lengua sin que exista causa orgánica o neurológica que lo justifique. Trastorno fonológico. Son niños que tienen afectado el sistema fonológico, mientras que sus habilidades fonéticas estarán bien desarrolladas, son capaces de articular todos los fonemas por imitación. Disglosia. Se define como un trastorno de la articulación debido a alteraciones orgánicas en los órganos periféricos del habla. Son niños que tienen labio leporino o falta de piezas dentales. Disartría, dificultad para la articulación y la expresión oral que afecta el tono y movimiento de los músculos. Son niños con dificultad en la coordinación de movimientos para hablar. Disfemia o tartamudez. Se define la tartamudez como un desorden en la fluidez verbal ocasionada por la incoordinación para hablar. Son aquellos niños que hacen prolongación en sonidos o pausas a mitad de palabras. Taquilalia o farfulleo. Hablan con un ritmo excesivamente rápido, hablan precipitadamente, suelen aparecer en niños hiperactivos. Bradilalia. Lentitud anormal en la articulación de las palabras, suelen aparecer en niños con discapacidades motrices. Disfonía, alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades debido a trastornos orgánicos en las cuerdas vocales. Hay una pérdida total de la voz por causa aguda inflamatoria. Rinofonía, voz con resonancia nasal, escape de aire nasal durante la emisión de fonemas orales. Trastornos del lenguaje. Los trastornos del lenguaje se dan de forma continua que irán desde el retraso simple del lenguaje hasta la pérdida total. A su vez se van a clasificar de tres formas: retraso en la adquisición y desarrollo del lenguaje. Se considera como un continuo que va desde el simple desfase cronológico en la adquisición y desarrollo del lenguaje hasta la falta total o casi total del desarrollo. Trastorno específico del lenguaje. Definimos como la normalidad, adquisición de la comprensión y expresión del lenguaje oral. Afasia. Se define como la pérdida del lenguaje oral ya adquirido por las lesiones del sistema nervioso central en áreas del hemisferio cerebral izquierdo encargados del procesamiento. Trastornos de la comunicación. Ante esta denominación estaríamos frente a un trastorno del comportamiento pragmático del lenguaje. Es un concepto reciente del que todavía no existe un claro consenso de la clasificación. Mutismo electivo, ausencia de lenguaje ya adquirido que aparece solo en determinadas situaciones o ante determinadas personas, sin que exista una causa orgánica o neurológica. Autismo. El autismo se considera el prototipo de los trastornos de la comunicación en el niño. Se caracteriza por déficits en la interacción social y del uso del lenguaje. Se inicia antes de los 3 años. Trastornos pragmáticos, déficit intelectual, afecta la comprensión de enunciados largos y complejos, comprensión de engaños, dobles sentidos y metáforas. Trastornos pragmáticos en la sordera prelocutiva, caracterizado por limitaciones del léxico de la amplitud de registros sociales. El papel de la escuela juega es evidente, ya que el contexto escolar contribuye de forma decisiva a la evolución de la comunicación y el lenguaje tanto oral como escrito. En ella se van a hacer las detecciones precoces. Por lo general, es en la escuela donde se detecta de forma temprana la mayoría de las alteraciones de la comunicación, algunas alteraciones del lenguaje y casi todas las alteraciones del habla. Las detecciones precoces es de vital importancia, ya que facilita una intervención temprana. Para finalizar, en conclusión, los trastornos de la comunicación y el lenguaje pueden afectar la capacidad de expresión y comprensión del lenguaje, la cual está localizada en el cerebro.
Una lesión en el mismo podría suponer la pérdida de una o varias capacidades determinadas, teniendo el potencial de aislar a los individuos, en este caso a los niños, de sus alrededores sociales y educacionales. Es por eso que es importante que pongamos atención en sus comportamientos para así saber si el niño padece algún trastorno de la comunicación o el lenguaje o no.